empezar? Sí, doctor. Sí, se ve. Ok, muy bien. Vamos a compartir temas, alumnos, sobre las nociones de hidroterapia, ¿no? Vamos a ver cómo es que la alimentación, ¿no?, cumple un rol en el tratamiento y en la prevención de enfermedad. Un desbalance que puede ocurrir en la alimentación puede condicionar o puede ocasionar enfermedad. Por ejemplo, ¿no?, una alteración en el consumo de hidratos de carbono en exceso, ¿no?, puede llevar a un incremento de peso, ¿no?, y puede llevar a una obesidad. Y la obesidad puede traer como consecuencia enfermedades cardiovasculares, puede traer diabetes y hipertensión arterial, ¿no? Por eso es muy importante de cómo se debe administrar la alimentación en un paciente que de repente está con un diagnóstico ya con alteración, una hipertensión arterial. Pues hay tipo de dieta que hay que tener en cuenta. Por eso, ¿qué nociones tenemos como dietoterapia? Bueno, la dietoterapia forma parte de la llamada dieta terapéutica, una dieta blanda, dieta hiperproteica, una dieta hipoglúcida, ¿no? Escuchamos eso, dieta hiposódica. Entonces, ¿para qué? Por ejemplo, dieta hiposódica, para pacientes que sufren de hipertensión arterial. Las hipoglúcidas, que hay diversidades con diferentes tipos de calorías, para pacientes diabéticos, ¿no? La dieta es hipocalórica, para pacientes que están con obesidad, o con hipocolesterolínica, con colesterol elevado. O también puede ser una dieta hipopurínea, ¿no? Para pacientes que sufren de gota, ¿no? Entonces, dietas hipopurínicas, ¿no? Por ejemplo, en otros casos. Entonces, habiendo empezado esta parte, tenemos que algunas características que debe tener la dieta. Se verá en el gráfico ahí, una dieta balanceada, tiene que estar equilibrada, de tal manera que aporta todos los nutrientes y micronutrientes que debe tener como ingesta un individuo. Por eso dice, debe ser suficiente. O sea, suficientes porciones y suficiente que cubran sus necesidades de macronutrientes y de micronutrientes. Ven el líquido también presente ahí, acá es como un refresco, que te puede estar azucarado o no, pero una tendencia es que debemos tomar líquidos sin azúcar. Puede ser un refresco de jugo, de fruta que diga, pero si sin azúcar es mejor. Tiene que ser variada la alimentación, sí, que haya fruta, que haya verdura, fruta de diferente color, ¿no? Igual que las verduras. Eso va a llevar a conllevar a que otorgue minerales, que otorgue vitaminas y fibra, que va a ayudar a prevenir enfermedades. Los productos cárnicos deben ser variados, y se aconseja mayor cantidad de consumo de pescado, consumo de carnes blancas, que sean carnes magras, ¿no? Si consumimos alimentos, no cereales que sean mucho más integrales, mejor. Verán usted una fibra, arroz blanco, arroz pilado, que es lo que comúnmente consumimos. No estamos muy acostumbrados, o nuestro hábito cotidiano de consumir arroz integral, aunque hay algunas personas que ya lo consumen. Debe ser adecuada, comida de tu agrado, eso es importante. Cuando una dieta es equilibrada y tiene que cumplir un efecto, tiene que gustarte la comida, tiene que agradarte. Dicen, ¿sabes qué? Quiero comer pescado. De repente pescado solamente me gusta en ceviche, pero te ponen pescado sudado, no te gusta el pescado sudado. O sea, ahí, aunque el pescado sea negro que omegas, tiene los omega 3, tiene hierro, pero si no te gusta el pescado, ahí viene ya el problema de aceptación, y se dice también tiene mucho que ver la parte emocional, ¿no? Para una mejor digestibilidad de los nutrientes. Tiene que ser inocua, comida saludable, por ejemplo, demasiadas frituras o comidas chatarras, ¿no? Eso conlleva también a que tiene que ser perjudicial para la salud. Y la dieta desequilibrada, sea balanceada, de macronutrientes que nosotros tenemos que consumir tanto proteínas, tanto de porcentaje de grasa y el tipo de diversidad de grasa. Debemos consumir menos saturadas, evitar la grasa trans, consumir mejor las monoinsaturadas, las poliinsaturadas, ¿no? Superando las grasas saturadas. Es lo importante de una dieta equilibrada en la cantidad de verduras que debemos consumir, de cantidad de fibra, que sabemos de la relación de 25 a 30 gramos diarios de fibra que debemos consumir. A unos que dicen debemos consumir 35 gramos para evitar problemas de hiperglicemia, problemas de hipercolesterolemia. Y eso significa que debemos consumir, no bajar de 2 tazas de verduras diariamente y 3 frutas diarias, pero diariamente. Entonces, es un hábito que alguno de repente lo puede ya estar tomando en cuenta. Pero si ustedes volteamos y miramos alrededor de nuestra familia,
si quiénes son los que consumen. Si vemos por ahí, de repente un sobrino, un primo, un hermano, o el papá o la mamá de uno, que tiene subido de peso, háganle la encuesta. ¿Qué consume diariamente? ¿Cuál es su orden de consumo? ¿Su vida sedentaria también contribuye? Sí. ¿El bajo consumo de agua también contribuye? Sí. Recuerden que el agua ayuda bastante a regular el 10% del metabolismo. Entonces, eso va a ayudar bastante también en la bajada de peso. Entonces, la nutriterapia es importantísima para estos casos. Entonces, hay varios tipos de dietas restringidas, líquidas restringidas. ¿Qué nos puede decir el alumno Yair Carpio cuando dice líquidas restringidas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando dice líquidas restringidas? Yair Carpio. Sí, doctor. Bueno, algunos líquidos sí, algunos líquidos no. Mm, Les cuento. Bien, sí, tienes razón. Pero ahorita líquida restringida, el volumen total puede llegar hasta de 500 de volumen total en el día hasta máximo 800 no más. ¿A quiénes se le dan ese tipo de dietas? Por ejemplo, a un pozo operado de repente, ¿no? Un pozo operado de la vesícula, ¿no? ¿No? De repente está bien complicada, ¿no? O de repente una pancreatitis. Entonces ahí está el volumen de líquida restringida. Dependiendo de la patología, de la etiología de la enfermedad, ¿no? De tolerancias iniciales. Para personas que han estado con NPO 2, 3 días, hay que empezar con líquida restringida. Por ejemplo, ¿qué? Una infusión, hasta agua sola, sin azúcar, ¿no? Infusiones y ahí va a pasar a listas líquidas amplias. O sea, el mismo nombre lo dice, líquidas amplias, mayor volumen y mayor diversidad de líquidos. Ya no solamente infusiones o agua sola, sino pueden también cambiar jugos, los caldos, las mazamorras, ¿no? ¿No? Eso también conlleva una líquida amplia. Entonces, otro tipo de dieta blanda. ¿Quién nos dice Irving Rodríguez? Irving Rodríguez, ¿qué nos puede decir cuando dice dieta blanda? Como dice su nombre, doctor, con alimentos blandos, chados, que no sean fáciles de digerir, ¿no? Y masticar. Exactamente. Dieta blanda, fácil de digerir, que no sea comida picante, que no sea comida muy aderezada. ¿Para qué tipo de paciente se le puede dar? También puede ser un paciente postoperado de repente de hernia, ¿no? Por el problema de la anestesia, para que sea una mejor digestión, o demasiado tiempo que está echado, ¿no? Entonces la digestibilidad debe ser más fácil. Entonces eso conlleva a personas que con dieta blanda. Oye, dieta blanda hay diversidad, ¿sí? Dieta blanda, hay diversidad de tipos de dieta blanda hipograsa, te pueden colocar, dieta blanda hiperproteica, porque de repente ha sido poco operado y sabemos que una de las funciones de las proteínas es la construcción celular, recuperación de tejido. Entonces, sabemos entonces la hiperproteica, mayor cantidad de proteínas para colaborar en lo que es la cicatrización en un postoperado. Por ejemplo, hay pacientes que, ¿no? que de repente con un problema de úlcera por presión. Entonces, el catabolismo proteico es bien rápido. Entonces, necesitamos de proteínas de fácil absorción. Pero ahí tiene que la digestibilidad. Mira, una persona, de un adulto mayor que es más clásico que tenga el problema de úlcera por presión, las UPPs, entonces, ¿necesita el consumo de proteínas? Sí, pero tenemos que ver su grado de digestibilidad. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado de calidad de proteína en las primeras clases que yo les di? ¿No? Tenemos que ver el tipo de aminoácido que tiene el alimento, si tiene todos los aminoácidos esenciales, y esto hay que ver la digestibilidad. Y la edad es muy importante. Recuerden que mientras más avance la edad, las secreciones de enzimas también disminuyen. Entonces, entonces, esto contribuye a que tenemos que ser una dieta fraccionada, de tal manera que pueda absorber mejor. Recuerde también que la mejor absorción de las proteínas, ¿no? Si yo voy a tener 3, 4, 5 comidas, la cantidad de proteína también tengo que fraccionar en 4 o 5 veces en el día. Y así voy a poder mejor absorber y aprovechar mejor las proteínas. ¿Te das cuenta? No solamente se indica dieta blanda y ya, no, no. ¿De qué manera dieta blanda? Pues de fraccionar qué cantidad de calorías. Una blanda que tiene que ser hipograsa, o de repente ahí ven ustedes que puede ser una dieta blanda mucho más especial. Por ejemplo, una dieta paciente que es hipertenso, hay dieta blanda hiposódica. Tengo que controlar el consumo de esa. Y de repente, o diabético también, dieta blanda hiposódica, hipoglucemia también. Entonces, también puede conllevar eso. Cuando dice dieta completa, su mismo nombre lo dice, ¿no? Tiene todo, pues, va a comer de todo, de todo. Cuando dice hiperproteica, obviamente ahí te dice que tiene que consumir más proteínas por kilogramo de peso, por alguna función, ¿no? Sabemos las funciones
de la proteína, es una de ellas de reparación, tejido, ¿no? Función inmunológica, ¿no? ¿Y qué tipo de paciente? Un paciente quemado, por ejemplo. Paciente desnutrido. Necesita hiperproteica e hipercalórica, igual que el paciente quemado. Entonces, hay dietas, por ejemplo, por sonda nasogástrica, ¿no? O dieta por infusión, por bomba de infusión. Son fórmulas poliméricas, ¿no? Ya son fórmulas ya más especializadas, ¿no? Entonces, hay con proteínas hidrolizadas, con módulo calórico, módulos proteicos. Entonces, ahí es un cálculo mucho más especial, ¿no? O sea, ahí hice una dieta por bombo de infusión, ¿no? Tengo que darle cierta cantidad de proteínas, cierta cantidad de calorías, no descuidarme de los micronutrientes, ¿no? De repente, en los casos, por ejemplo, cuando ustedes han visto, en los casos cuando el COVID aumentó, ¿no? El paciente en cama UCI, la nutrición era por vía oral, era por una zona nasogástrica, tiene que ser por bombo de difusión. No, tenía que controlarse la cantidad de proteína para que no haya un balance nitrógeno adecuado, ¿no? Y era por microproteicos, microcalóricos, ¿no? Y ahí tendría que cuidarse bien, porque sabemos, ¿no? También con los problemas respiratorios, ¿no? Hay que controlar el ingreso de hidrato de carbono. Cuando hay dietas hipograsas, uno dice, bajo en grasa, ¿qué tipo de paciente puede ser? Bueno, pues de diversidad de tipos de pacientes, ¿no? Para hasta un paciente que está en el postoperado de repente, sí, ¿no? De repente necesita grasa estricta. Cuando hipograsa estricta es todo sancochado, ¿no? Una hipograsa normal puede ser un guiso normal, entre comillas, con aderezo natural, ¿no? Pero no utilizo nada de aceite, todo natural, tú importas los pimientos, pues, la tomate, por ejemplo, un ejemplo, date un ejemplo, ¿no? Pero no utilizo nada de aceite, nada de mantequilla, ¿no? Por ejemplo, un puré, puede tener hipograsa, si no agrego leche, pues, porque tiene grasa, no agrego mantequilla, ¿y con qué hago suavizo el puré? Con el caldo de la verdura, por ejemplo. El caldo de pura verdura, no caldo de pollo, caldo de pura verdura. Dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puede ser en esos tipos de pacientes que recién están tolerando, inclusive en pacientes que están gestando que tienen el primer trimestre, que tienen náuseas, puede empezar con dieta líquida restringida, dieta líquida amplia, una dieta blanda hipograsa, dice, ¿no? No quiere mucha grasa. Inclusive hasta hay gestantes del primer trimestre que no tienen un tipo de carne, ningún tipo de carne, ¿no? Pueden comer su guiso, todo normal, pero no te quieren comer carne ya por hay muchas relaciones de parte emocional y la parte también de la experiencia gravídica. Por ejemplo, con dieta hiposódica, ¿qué nos dice Solange Rojas? Con dieta hiposódica, ¿qué es lo que se tiene en mente? Solange Rojas, la alumna Solange Rojas, Solange Rojas, ¿dónde está? Keila Cuya, Sí, doctor, presente. ya, muy bien. Keila, ¿qué es lo que te puedo opinar con dieta una dieta hiposódica? Dieta baja en sodio, doctor. Ajá. Para que sepan ustedes, la dieta, dietas bajas en sodio, puede ser 0,5, 1, 1,5, 2, dependiendo del grado del problema de la presión, de presión arterial, cómo va, ¿no? Hay varios tipos de dietas. Hay una dieta especialmente, ¿no? Se llama dieta DASH. La dieta DASH, ¿no? Especialmente es para pacientes hipertensos, ¿no? Característica que es hiposódica, bajo en sal, hasta puede ser nada de sal dependiendo de cómo está su nivel de presión arterial. Esta dieta DASH, recuerden que es característica que es hiposódica, ¿no? Va a reducir la presión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, ¿ya? Ese tipo, por si acaso. La dieta DASH, característica es una dieta hiposódica para pacientes hipertensos, reduce la presión arterial sistólica de 8 a 14 milímetros de mercurio. Característica, y sabemos que bajo en sodio hasta puede tener nada de sodio, nada de sal, por ejemplo, ¿no? Reduce las carnes rojas, obviamente las grasas, trata de evitar todo lo dulce, todas las bebidas azucaradas, y le va a reemplazar con qué, con agua, con frutas, con verduras, con carne de ave, con granos integrales, como que trigo, quinoa, morón, por ejemplo, con la avena, ¿no? ¿Y qué tipo de carne le consume? Aves, pescado, ¿no? También. Y en los frutos secos también que regula el problema de la presión arterial también.
Entonces, cuando llegan dieta, la dieta DASH, característica principal, que es la dieta hiposódica. ¿Y cuánto baja la dieta DASH? La presión arterial sistólica, apúntalo bien, presión arterial sistólica de 8 a 14 milímetros de mercurio. Apúntalo bien, chicos. Ah, las hipoglucías, ya sabemos que para el paciente diabético hay diversidad de tipo, por tipo de calorías, ¿sí? Puede ser de 800, 1000, 1200, 1500, 1800 cuando ya está controlado, ¿no? Ustedes habrán escuchado dieta para gestante que es diabética, ¿no? O dieta gestacional, o la mujer que es diabética y que empieza a gestar. Y se menciona que no debe ser menor de 1800 calorías, ¿no? Para no perjudicar el crecimiento intrauterino. Obviamente que de repente puede ser menos dependiendo de un control también más exhausto, ¿no? Si es que hay pico de hiperglicemia, ¿no? Que no está controlado. Por eso es importante el control médico en las personas gestantes que son diabéticas o que están haciendo o están ya debutando con una diabetes gestacional. Otro tipo de dieta que les quería colocar es la dieta Tebeno, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que ustedes deben tener en cuenta la dieta Tebeno. Es una dieta que va a ayudar a descartar si la persona está perdiendo sangre por el tracto digestivo. Entonces, para eso es muy, la clave es que tiene que tener una dieta especial, nada de un alimento que sea rico en hierro. Se quita todos los alimentos ricos en hierro. La carne que, como es bajo en hierro, la carne de ave, normal, ¿no? La carne de búho también puede consumir, por ejemplo, ¿no? Pero todo lo que son ricos en hierro, las verduras verdes, por ejemplo, las carnes rojas, el pescado, ¿no? Los vísceras, no puede consumir para descartar si hay pérdida de sangre oculta. Por ejemplo, si hay problema de colon rectal, por ejemplo, ¿no? Un problema de repente hay pérdida de sangre y queremos saber si es que hay, de repente hay úlceras a nivel colon, o de repente una úlcera gástrica también, o de repente, al caso más extremo, un problema cancerígeno, ¿no? Para saber a qué se debe esa pérdida de sangre. ¿Cómo se inicia esta evaluación? Tiene que ser dietas por 5 días. Por 5 días. Por 5 días no probar nada de alimentos que son ricos en hierro o que tengan colorantes rojos, por ejemplo, beterraga. No, el fruto de la beterraga, no las hojas, el fruto de la beterraga tiene pigmento rojo, que no es hierro, pero puede dar un falso positivo, ¿no? A la ida Tebeno. Entonces, o al examen de Tebeno. Entonces, lo importante es ver que sea un resultado real. Entonces, durante 5 días es dieta. Los primeros días son de preparación, porque recién al tercer día se deja la primera muestra de heces. ¿Cuántas muestras de heces tiene que dejar? Son 3 muestras de heces. O sea, son 5 días de dieta. Recuerden, la dieta Tebeno son 5 días de dieta. Al tercer día empieza a dejar la primera muestra y termina con su tercera muestra. Son 3 muestras de heces. ¿Ok? Muy bien. Dieta sin gluten. Yo creo que después eso sí lo han visto. Señor Bislao. ¿Se encuentra el señor Bislao? ¿No se encuentra? María Frins. María Frins. Tampoco. Vázquez Espinosa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Cuando dicen dieta sin gluten, yo creo que ustedes ya han visto la gran mayoría, al menos el grupo también ya vio los casos de dieta sin gluten. ¿En qué entidades clínicas o por qué no quieren quitar el gluten? ¿A qué se debe? O al menos, ¿quiénes son, en qué casos de entidades clínicas se restringe el gluten? Porque inclusive en los productos comerciales que son utilizados como fórmulas poliméricas te dicen sin gluten y sin lactosa. Entonces, ¿por qué sin gluten? El gluten no es una proteína común exactamente en los carbohidratos, cereales, Ujú. trigo, cebada. Ajá.
Exacto. Como lo que ven en el diagrama. Rico en cebada, en centeno, en la avena, en el trigo. Ellos son ricos en gluten, ¿no? Está muy relacionada en la enfermedad celíaca. Ya no se olviden, la enfermedad celíaca. También se le dice, por ejemplo, en entidades clínicas neurológicas, por ejemplo, en el caso de espectro de autismo, que también se dice que el gluten y la caseína exacerban más los signos clínicos de esta entidad clínica del autismo. ¿Mm? Eso no se olvida. Otro tipo de dieta, las dietas hipercelulósicas. Las dietas hipercelulósicas. ¿Qué nos puede decir de repente, no sé si ya regresó, Vilcas? ¿Vilcas? Sí, doctor. Ya, ok. Cuando dicen dietas hipercelulósicas, ¿a qué se refiere? Mira el dibujo que te va a ayudar bastante. Mm, Agua. Quizás lo que es ricas en vegetales, en frutas, ¿no? Exactamente. ¿Y qué te viene la idea? Ricos en vegetales, ricos en frutas, ¿para qué tipo de entidades clínicas se puede ser relacionado o recomendado este tipo de dietas? Quizás para, para personas que poseen, quizás no llevan una adecuada alimentación, ¿no? Para poder controlar y mejorar, se podría decir, ¿no? Específicamente no sabría decirle qué enfermedades, ¿no? Ya, no se preocupen. La dieta hipercelulósica, apunté bien para personas que sufren de constipación, o sea, estreñimiento, ¿no? Es importante el consumo de la fibra, aparte del consumo de agua, ¿no? Pero si no consumen verduras y frutas, difícil combatir el estreñimiento. En otro caso necesita dieta cetogénica, ¿no? Ha estado muy de moda últimamente, dieta cetogénica, ¿no? Porque estado recomendándose ese tipo de dietas, ¿no? Mismo nombre dice, para producir cuerpos cetónicos. Y recuerden, para producir cuerpos cetónicos debe consumir menos del 10% de lo que uno requiere de calorías consumido que sea destinado para consumo de carbohidratos. Si mi consumo de carbohidratos, de la energía que yo necesito diariamente, representa menos del 10%, ya estoy condicionando la formación de síntesis de cuerpos cetónicos. O de otra manera, si yo consumo menos de 25 gramos de carbohidratos al día, entonces estoy conllevando a formar cuerpos cetónicos. ¿Y para qué es esta formación de cuerpos cetónicos? Está listo para controlar el metabolismo alterado del organismo, por ejemplo, el caso de resistencia a la insulina. El primero, esto apareció en el año 1920 y tanto, casi alrededor de 1930, más o menos, para combatir el problema de la epilepsia. Pero después vieron como la característica de esta dieta de cetogénica era mayor consumo de grasa y menor consumo de carbohidratos. Entonces, recuerden ustedes, si hay menor consumo de carbohidratos, no hay la mayor fuente accesible de combustible, el organismo comienza a utilizar las grasas y va a producir por proceso de beta-oxidación, va a formar acetilcoenzima y como se produce mayor unidad de acetilcoenzima en una beta-oxidación que cambia una glucólisis, entonces llega a saturar al ciclo de Krebs y ahí va a formar los cuerpos cetónicos. Entonces, cuerpos cetónicos. Y por ejemplo, ¿qué cuerpos cetónicos podemos estar pensando? ¿O cuáles son los cuerpos cetónicos? Señor Frins, ¿ya regresó? Señor Frins, Frins Varillas, ¿no está? No está. Roland Campos, Sí, doctor, presente. ya. Roland Campos, eh, por ejemplo, ves acá la dieta cetogénica, ¿no? Como le decía, son aconsejables, hemos dicho, aconsejables en pacientes que tiene que
mejorar el nivel o el metabolismo alterado por la resistencia a la insulina. La característica, como les he mencionado a ustedes, es alta en grasa, bajo en carbohidratos, ¿no? Hay un control de consumo de proteína. Pero si puede tener, hay muchos cuerpos cetónicos que se producen. Y la pregunta era, ¿qué cuerpos cetónicos conoces? Señor Carpio, Acetato. ya, ¿qué más? Son 3. Mm, no recuerdo, doctor. Solange Rojas, ¿regresó? Sí, doctor, disculpe. La acetona, el acetoatetato y el ácido butírico. Betiredosa y butirato. Ya, muy bien, son 3, no se olviden, no se olviden. Los 3 cuerpos cetónicos. Ya, y esto tiene mucha relación a otro tipo de dieta que de repente cuando ustedes han estado haciendo su exposición en la dieta Atkins. Atkins también tiene bajo consumo de carbohidratos, pero a diferencia de la cetogénica, su consumo de grasa es bajo y es más proteínas, ¿no? Los dos restringen carbohidratos, pero se centra más en el aporte de proteínas, la dieta Atkins, y en la calidad de grasa. En cambio, la dieta cetogénica es específicamente, ¿no? Para lo que es producción de cuerpos cetónicos, ¿no? Quiere causar una lipólisis, quiere consumir energía a base de la grasa. Y esto va a hacer que, de repente, en los casos de resistencia a insulina se mejore, ¿no? Recuerdo, dieta cetogénica, alta en grasa, bajo en carbohidratos. Y la dieta Atkins, 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 es más que nada también bajo en carbohidratos, pero es más que nada alta en proteínas, ¿no? Obviamente que los dos son de calidad, pero con diferente objetivo, funciones, ¿no? Y esta dieta Atkins ha tenido algunas controversias, sí, ¿no? Había mucha controversia con respecto a la dieta Atkins, pero para su utilidad se ha visto de que puede mejorar también algunas condiciones de salud cardiovascular, sí. Pero mientras sea una dieta balanceada, ¿no? Es importante que nosotros controlemos una dieta balanceada, el consumo de frutas y verduras, la actividad física y el agua. Por eso entra a tallar los alimentos funcionales. ¿Qué función le damos a un alimento? ¿No? ¿Qué beneficio le damos a un alimento para la salud? Por ejemplo, la ILS de Europa, ¿no? Es el Instituto Internacional de la Ciencia de la Vida de Europa, define alimento funcional como un alimento que que puede demostrar satisfactoriamente que puede ejercer un efecto beneficioso para nuestra salud, ¿no? Y puede tener un alimento, dicho, varios beneficios. Por ejemplo, dice, el consumo de pimiento o de tomate puede prevenir cáncer a la próstata y también otro tipo de cáncer, por ejemplo, colorectal o también cardiovascular. Entonces, también, entonces, problemas cardiovasculares puede prevenirlo. Entonces, podemos varios beneficios. Para eso tiene que haber una evidencia científica. Cuando se encuentra el factor que puede beneficiar a un estado de salud de una persona, si se evidencia, por ejemplo, sabemos el licopeno, si se extrae el licopeno, se puede dar, por ejemplo, en un suplemento, entonces ya estamos hablando de nutracéuticos. Cuando ya se extrae esa parte beneficiosa y se puede encapsular, ya estamos hablando de nutracéutico. Alimento funcional es el alimento en sí, propio que yo lo consumo y me da algunos beneficios. Por ejemplo, yo consumo otro alimento, o sea que la avena. La avena porque tiene una fibra, la beta-glucano, que va a ayudar a combatir problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque va a reducir el problema de colesterol en sangre.
Ah, ok. Y ya le estoy dando ya que es un alimento funcional. Si yo extraigo beta-glucano de la avena y lo doy en en una otra presentación, como que una cápsula, ya estamos hablando de nutracéutico. Los alimentos funcionales, por ejemplo, en Japón, se le dice finalmente alimentos FOSH. Entonces, FOSHU. Los alimentos FOSHU son caracterizados para que sean un alimento funcional, tiene que tener una evidencia científica. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en comerciales que son de yogures, ¿no? Que son esbeltos, ¿no? Y te mandan ese mensaje subliminal de que si consume ese yogur vas a bajar de peso y vas a tener ese cuerpo escultural, ¿no? Para poder colocar, hacer un comercial, hacer una publicidad de esa manera, tiene que tener una evidencia científica, por ejemplo, en Japón. Si no, no lo puede hacer. Puede ser cualquier producto lácteo, pero no con ese beneficio. Entonces, por eso, alimentos funcionales, por ejemplo, en Japón, tienen que tener unas características como en fitoalimento, que contiene algunos nutrientes, que sean alimentos, por ejemplo, inteligentes, que sea un beneficio, se le dice un alimento funcional, que va destinada a un terapeuta que se evidencia, por ejemplo, para combatir problemas cardiovasculares, ¿no? Me voy con la avena, por dando un ejemplo. ¿No? Y si vamos a hacer, ¿sabes qué? Van a consumir, por ejemplo, el brócoli, va a consumir a otro alimento que va a ayudar a problemas cardiovasculares también, o problemas, va a regular los problemas de la diabetes también. Entonces, ¿qué? Va a regular el problema de la glicemia, problemas de los lípidos en sangre. Si, por ejemplo, consume un lácteo, la proteína alergénica, potencialmente alergénica, es la beta-lactoglobulina. La proteína beta-lactoglobulina es la proteína alergénica potencialmente, ¿no? Si yo lo retiro, extraigo, es un alimento que no va a causar problema de alergia a ese grupo que puede ser alergia a la proteína de leche. Entonces es un alimento funcional que estoy extrayendo ese componente que puede causar el daño. Entonces, los componentes pueden tener mayor cantidad de ácidos grasos esenciales, ¿no? Puedo decir de repente la grasa del pescado, ¿no? Por dar un ejemplo, o los aceites que pueden ser ricos en omegas, y de repente los prebióticos de los yogures, por ejemplo, ¿no? El prebiótico no va a ser alimento del probiótico. Los prebióticos pueden vivir en a nivel intestinal, ¿no? Puede estar por ejemplo, una bacteria, a nivel intestinal, o de repente un lactobacillus casei que se encuentra en el yogur, ¿no? Y ellos se alimentan, por ejemplo, de la lactosa misma, y eso le va a ayudar también a que cumpla su función, ¿no? Como probiótico para mejorar la inmunidad a nivel intestinal, por ejemplo. Los prebióticos, ¿no? El alimento de probiótico, un prebiótico puede ser una verdura, puede ser una fruta, y puede ser a veces un alimento funcional. Entonces, sabemos que una clasificación está dada como ingrediente natural, qué composición tiene este alimento funcional. Y puede consumir diariamente, ¿sí? De repente, si es pescado, pues 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. La verdura, obviamente, que consumir todos los días, igual que las frutas. Y tiene una función específica las verduras y frutas porque como son ricas en fibra, van a regular el peso. En cambio, si uno dice un pescado grasoso, pescado negro, ricos en omega, ricos en hierro, va a combatir el problema de la anemia, mejorar niveles de lipidemia en sangre, por ejemplo, ¿no? Pero para ser catalogado con el alimento funcional, no todos los países tienen las legislaciones con respecto a cómo definir si ese alimento es funcional, ¿no? En Uruguay lo tiene, Estados Unidos y en Japón, obviamente, es uno de los primeros países que ha tenido, y también los países los Países Bajos, ¿no? También lo tienen algunos de ellos. Por eso, alimentos funcionales han conllevado a hacer una acción preventiva, una acción terapéutica para una enfermedad. El alimento en sí, sacamos que el alimento puede ser funcional, porque el alimento puede ser un alimento chatarra, ¿no? Un alimento chatarra. Es un alimento, entre comillas, pues no es funcional, porque no me previene alguna enfermedad ni va a combatir, al contrario, me va a perjudicar. Si cuando yo agarro una fruta, una verdura, un pescado, ¿no? O de repente una semilla, una oleaginosa, tiene una función específica, ¿no? Los ricos en hierro, dependiendo, ¿no? El brócoli, ácido fólico que necesito, de acuerdo
a la forma de consumirlo, ¿no? Y va a dar ayudarme a combatir o prevenir enfermedades. Pero si yo extraigo ese principio activo, ¿no? El principio activo, por ejemplo, que tenga la avena, el beta-glucano, entonces esto ya es el nutracéutico que va pues, encapsulado y puede ser vendido como medicamento, ¿no? Dependiendo de la terapeuta que se realice. Entonces, los principios bioactivos en los alimentos funcionales son los responsables de sus bondades que tienen estos. Entonces, los nutracéuticos son los compuestos bioactivos que se encuentran en el alimento o parte del mismo alimento que va a dar un beneficio que tiene que ser demostrado con evidencias científicas, que son beneficios para la salud, que van a prevenir enfermedades o que van a combatir, ayudar en el tratamiento integral de una enfermedad. Pero estos nutracéuticos tienen un principio activo, ¿no? O los bioactivos. Por ejemplo, ven este cuadro muy importante. Pues un ejemplo de bioactivos incorporados a los alimentos funcionales que uno en los últimos tiempos está haciendo. El ácido linoleico conjugado. Su fuente de los productos derivados de los rumiantes. Y puede ser inmunoestimulante. La bifidobacterias. Esos son los yogures. Prácticamente para mejorar los problemas gastrointestinales, para mejorar la calidad de vida a nivel intestinal, de tal manera que va a favorecer la absorción de macronutrientes y de micronutrientes, los problemas de absorción de calcio, niveles de magnesio, importantísimo. La fructosa oligosacáridos, el FOS, que puede estar en los vegetales diversos. Por ejemplo, en el yacón se encuentra el FOS. Igual va a mejorar la vida a nivel intestinal, ¿no? Y va a disminuir los problemas que puede haber, por ejemplo, a nivel de problemas cardiovasculares, ¿no? O también producir problemas, también se ha visto el riesgo de sufrir algunas caries, ¿no? Que puede ser ayudada a combatirlo, ¿no? Como carbohidrato que es utilizado para endulzar a los alimentos en reemplazo de la sacarosa, por ejemplo. La soya, ¿no? Mucho cuidado con la soya, tenemos isoflavonas, ¿no? Puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también los síntomas de la menopausia actuando como fitoestrógenos. Entonces, ahí, si yo sé que la soya tiene una proteína que va a ayudar, un componente que me va a ayudar a combatir la menopausia o a disminuir los síntomas, ¿no? Esos síntomas de la menopausia, entonces se puede extraer y puede enriquecerse en otro alimento funcional. No sé, se ha visto también alimentos enriquecidos con hierro, por ejemplo, ¿no? Que se ha visto también, hay algunos con buenos resultados. Lo que le hablaba de pimiento rojo al tomate, la sustancia importantísima, el licopeno, ¿no? Previene cáncer de la próstata, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y fue importante también para la prevención a nivel del útero, a nivel de lo que es la matriz. Otra sustancia importante es la catequina, que la vamos a encontrar en el té, y podría reducir, hay estudios que todavía están para también determinar que puede reducir el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares. En realidad, no todo un alimento va a ayudarte a prevenir algún tipo de enfermedad. Tiene que ver también tu estilo de vida. De nada vale que yo consuma verduras, ¿no? Mi dotas de verduras diariamente y mi frutas, pero si no hago actividad física. No, no resulta. Necesitamos que el cambio de estilo de vida sea integral. No solamente la alimentación balanceada, sino también mi estilo de vida, ¿no? El consumo de agua, la actividad física. El ácido graso omega 3 en aceite de pescado, pues en el mismo pescado mismo, ¿no? Esto va a reducir los niveles de triglicéridos, de colesterol y a regular también la presión arterial. Claro, algunos sustancias bioactivas en unos alimentos. Entonces, el Foshu, que es el alimento funcional catalogado en Japón, tiene que cumplir todas las bondades, todas la evidencia científica que realmente es un alimento funcional. Entonces, como alimento convencional, de que es un alimento funcional que va a otorgar beneficios para la salud. Y sabemos cuál es su principio activo. Es un alimento nutracéutico, pero para llegar a Foshu, porque puede ser, sí, como consumo, por ejemplo, la hierba cuticuti, para darte un ejemplo, ¿no? Que baja los niveles de glucosa. Entonces tiene que ver, yo puedo extraer el principio activo, pero tengo que evidenciarlo. Es evidencia científica que realmente baja los niveles de glicemia. Entonces, mientras no sea
catalogado o existe una evidencia de que puede bajar los niveles de glicemia, entonces en Japón, por ejemplo, no puede ser catalogado como alimento funcional, como alimento FOSHU, tiene que tener su evidencia científica. Pero acá, por ejemplo, damos bondades a muchos alimentos, a muchas propiedades de muchos alimentos, y solamente porque es un conocimiento de generación a generación. Pero no se tiene una evidencia científica. Ustedes saben, para tener evidencia científica tiene que hacer un estudio longitudinal, de tal manera, ¿no? Comparando a otros alimentos, si el efecto en verdad no es. Estos son unos ejemplos de alimentos funcionales que ustedes en el mercado son leche, que son productos lácteos que no tienen grasa, que son desgrasados, que han enriquecido con calcio, ¿no? O de repente galletas enriquecidas también con fibra, con hierro, tantos productos que nos enriquecen para dar una función específica para bajar el colesterol, para bajar triglicéridos, para bajar de peso. No, le damos con aliento funcional. El nutracéutico con ese principio bioactivo es extraído en cápsula, ¿no? Pero para que sea realmente un alimento funcional en Japón, por ejemplo, en muchos en otros países, es catalogado con alimento FOSHU cuando tiene ya la evidencia científica. Mucho tiene que ver la microbiota intestinal para lo que es el efecto de una alimentación sana. Sí. O sea, yo puedo consumir frutas y verduras, pero sigo con las digestivas. Yo tengo que saber cómo es mi microbiota intestinal. Entonces, nuestra microbiota intestinal son todas las bacterias que ven a nivel en nuestro intestino, ¿no? Y se ha visto que hay bacterias de dos filos, la Firmicutes y Bacteroides, la cual, desde los filos Actinobacteria y Protobacteria, están haciendo análisis para poder evaluar, relacionar qué relación existe con la presencia de estas bacterias con la evidencia de unos problemas de salud que puede tener la población. Entonces, hay dos tipos de bacterias. Las bacteroides, es el enterotipo 1, la enterotipo 2 es la Prevotella y la Ruminococcus es la enterotipo 3. Eso no se olviden. Existen tres tipos de enterotipos. El 1 es bacteroides, el 2 la Prevotella y el 3 el Ruminococcus. ¿Qué funciones puede tener esta microbiota intestinal? ¿Qué beneficios puede tener? Muy importante, porque va a regular las funciones metabólicas, protectoras en la parte del desarrollo inmunológico, ¿no? A nivel intestinal. Es importantísimo que exista una adecuada microbiota intestinal. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta microbiota? Van a estar estas bacterias, van a estar pegadas en el tubo digestivo, gracias a una biopelícula que se encuentra adherida a ellas, pero la microbiota intestinal de una persona a otra son diferentes, aunque sea padre-hijo, madre-hijo o gemelos, son diferentes. Es única para cada persona. Su densidad es mínima en el estómago y máximo en el colon. Eso no se olviden. La densidad máxima de la microbiota es a nivel del colon, no en el delgado y tampoco en el estómago. El estómago es el más pequeño. Pero ¿cómo nace nuestra microbiota intestinal en un lactante? Entonces, en un recién nacido se coloniza con un primer grupo de bacterias. Recuerde que el único alimento que recibe el recién nacido es la leche materna, ¿no? Esta microbiota intestinal se vuelve mucho más compleja, por decir, hasta alcanzar los 2 a 3 años. Y tiene que ver qué cosa. Si la madre sigue dando el continuo con leche materna y qué tipo de alimentación ha ingresado a los 6 meses. Y eso, si hablamos que es una lactancia materna exclusiva a 6 meses, porque hay uno que empieza antes de los 6 meses, una lactancia mixta, o en los peores los casos, una lactancia artificial, donde recuerden que el incremento de peso de un niño con lactancia materna exclusiva es a base de la grasa de leche materna, que es de excelente calidad. En cambio, una leche maternizada, su incremento de peso del lactante o menor de un año es a base de las proteínas de estas leches maternizadas. A partir de los 65 70 años, la microbiota inicia una nueva maduración, ya cambia, ¿no? Y justo coincide, ¿no?
con los problemas intestinales, seguimiento, evacuación de REC en algún tipo de pacientes de la tercera edad. Entonces va cogiendo nuevas especies, ¿no? En esas personas va cambiando, madura y nacen otras especies y va en un desbalance de un tipo de bacterias, a diferencia de un adulto a un joven. ¿Qué cifras debemos manejar para recordar, ¿no? Miren, de 1 a 2 kilogramos de peso medio de la microbiota humana es en el adulto. De 1 a 2 kilogramos peso medio de la microbiota humana en el adulto. ¿Cuántas bacterias pueden tener? 10 billones. 10 billones de bacterias pueden nuestra microbiota intestinal. 10 billones. Y de 1 a 2 kilogramos como peso promedio de la microbiota humana están en el adulto. 800 a 1000 especies de bacterias componen la microbiota intestinal humana. De 800 a 1000 especies hay en la microbiota intestinal humana. Pero la cantidad más o menos es alrededor de 10 billones. Ahora, un tercio de nuestra microbiota es común a la mayoría, un tercio nada más, mientras que los otros 2 tercios son específicos para cada persona. Solamente un tercio de la microbiota intestinal es similar, es común en la mayoría de las personas, en la mayoría de la población, mientras los 2 tercios restantes son específicos para cada persona. Eso no se lo olviden también. Son datos claves para el examen, datos claves para el examen. ¿Qué podemos hablar del microbiota intestinal? Dependiendo de una adecuada microbiota intestinal, va a regular excelentemente el metabolismo energético. Va a regular el almacenamiento de grasa. Importantísimo eso, ¿no? Entonces, va a regular también los trastornos metabólicos asociados a la obesidad. Entonces, esta microbiota va a estar modulada. ¿Por qué? Por bacteroides, por ejemplo, ¿no? que hemos estado hablando. El consumo de la fibra. Recuerden, es importante porque es el alimento de nuestra microbiota intestinal. Existe un proyecto de MyNeuro. Este proyecto de MyNeuro está mucho relacionado con el consumo de grasa, la obesidad relacionado con lo que es con la microbiota intestinal. Entonces, ¿cómo va cambiando? Este estudio que duró un buen tiempo, más de 5 años, se ha estudiado durante 5 años la relación entre la microbiota intestinal y su genoma en el desarrollo de la obesidad. ¿Qué relación existe entre obesidad y la microbiota intestinal? Y los problemas que pueden estar ligados a la obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión llegaron a este estudio? Las cepas bacterianas que se encuentran en la microbiota intestinal podrían ser la próxima generación de probióticos. O sea, de ahí podrían generarse los probióticos, para así de esta manera combatir cualquier trastorno metabólico que pueda estar conllevando a un ser humano. Ahora, el consumo exceso de proteínas, estas hiperproteicas, puede generar algunos metabolitos tóxicos. Entonces tenemos que ver que consumir proteínas, pero no está regulado. Por eso la proteína de origen vegetal tiene sus ventajas también, ¿no? Porque no va a generar metabolitos tóxicos. Las dietas ricas en fibra se van a asociar, ¿no? Para regular los problemas de depresión, el peso corporal. Si yo consumo más fibra, obviamente el problema de peso va a estar controlado, igual que las enfermedades metabólicas crónicas. Si hay hipertensión arterial, si hay diabetes mellitus, por citarte algún ejemplo. ¿Qué otras conclusiones puede tener el estudio? ¿No? Que estas bacteroides uniformes o Bifidobacterium pseudocatulatum, estas 2 bacterias están relacionados y son muy importantes su presencia para reducir la obesidad. Es decir, si nuestra microbiota intestinal están presentes estos 2 tipos de bacterias, va a ayudar a mejorar los problemas de la obesidad. Si no estuviera, entonces aumenta la obesidad. Puede modificar los problemas de tolerancia oral a la glucosa, esas hiperglicemias, la presencia de estas 2 bacterias. Pero si no estuviera, obviamente que las hiperglicemias van a continuar. Está muy relacionado también estas bacterias con la aparición o la prevalencia de la depresión que está relacionada con la obesidad, sí. La presencia de estas bacterias
va a disminuir los problemas de la depresión que están asociadas a la obesidad. Hemos visto que ese desequilibrio de la microbiota intestinal se llama disbiosis intestinal. Esto va a ocasionar afecciones digestivas, puede ocasionar problemas alergénicos, ¿no? Por ejemplo, problema al gluten, por ejemplo. Puede condicionar problemas de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, obesidad, diabetes, ¿no? Esto va a depender mucho de cómo la persona está, puede estar con una disbiosis intestinal, un desequilibrio de la microbiota intestinal. Entonces, otro estudio realizado en Bélgica, ¿no? Observaron que la mayoría de las bacterias intestinales humanas pueden producir neurotransmisores, por ejemplo, serotonina, dopamina, ¿no? Y que éstas pueden permitir comunicarse entre ellas. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Que tengamos la presencia de una microbiota intestinal adecuada, por ejemplo, la función de bacterias intestinales, de tal manera que va a favorecer, ¿no? La producción de esos neurotransmisores que va a permitirse comunicarse entre ellas. Es valiosa la información. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta? Por ejemplo, un estudio presentado en la revista de Microbiología Natural, ¿no? Del año 2019, estamos hablando hace aproximadamente cerca de 4 años, la presencia de dos bacterias, la Coropoccus y la bacteria de Alister, que está muy relacionado, ¿no? La eficiencia de estas dos bacterias con la aparición de la depresión. Entonces, es muy importante la presencia de esto para evitar los problemas de depresión. Hemos visto que la comida chatarra, como lo he mencionado, ¿no? Toda la comida chatarra va a hacer que exista infiltración de macrófagos, existe hiperglicemia, producción de ácidos grasos libres, ¿no? Y va a conllevar que exista una hiperglicemia, una hidrogenia en grasa, puede ser una tripidemia, una hipertrigliceridemia. Estos alimentos chatarra, por ejemplo, ese sándwich riquísimo de grasas saturadas, de grasa trans, va a condicionar la endotoxina metabólica, de tal manera que va a causar inflamación de estas células. Y esto va a alterar la microbiota intestinal, igual que estas mismas comidas chatarra puede condicionar el problema de hiperglicemia, hiperlipidemia. Entonces, este problema que va a ser conllevado también por la presencia de obesidad central y puede causar una disfunción de la barrera intestinal. Entonces, y esto va a hacer que la microbiota intestinal sufra un desequilibrio, que a eso se llama una disbiosis intestinal. Puede aparecer problemas de síndrome metabólico, problemas de diabetes mellitus, problemas de obesidad. Entonces, hay 8 funciones. Recuerden estas 8 funciones, van a estar en las diapositivas y esos no se olviden de estas 8 funciones que tiene la microbiota intestinal. Por ejemplo, la primera función interviene en la producción de ácidos grasos de cadena corta. ¿Por qué? Recuerden que la fibra es importantísima para un adecuado, ¿no? microbiota intestinal. Y la fibra dietaria es el alimento o es el prebiótico de los prebióticos que vienen a nivel intestinal. Va a producirse los procesos de fermentación y va a producir la producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿no? El ácido propiónico, por ejemplo, el ácido butírico, ¿no? Para citar algunos. Y también la vitamina K, la síntesis dependiendo del tipo de alimentación que recibe. Una adecuada microbiota intestinal va a favorecer una mejor absorción de calcio, de hierro, de magnesio, o sea, de estos micronutrientes, lo llamado malnutrición oculta, ¿no? También va a favorecer la microbiota intestinal la producción de inmunoglobulinas, por ejemplo, especialmente la inmunoglobulina A, y también citoquinas que van a mejorar la inmunidad. ¿Se dan cuenta? Qué importante es tener una microbiota intestinal adecuada. Va a inducir también la tolerancia de antígenos alimentarios. Obviamente, los antígenos alimentarios, por ejemplo, tenemos el problema del gluten que hemos mencionado. También el problema de la beta-lactoglobulina, que es la proteína alergénica de los lácteos. Esta microbiota intestinal adecuada va a favorecer la digestión, el pH intestinal, que este pH intestinal adecuado va a evitar
que exista la presencia o la aparición de cáncer a nivel de colon. Esto también, de estas alteraciones de H, también tiene que ver con la depuración de radicales superóxidos, esos radicales libres que van a ocasionar también daño celular. También van a estimular la producción de la mucina intestinal y con ello van a mejorar la función de la barrera intestinal. Entonces, esta microbiota intestinal adecuada, que favorece una mejor producción y efecto para la salud, va a condicionar la producción de mucina intestinal y con ello va a mejorar la función de la barrera intestinal. De tal manera que va a evitar que exista una hipertrigliceridemia, una hipercolesterolemia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que tener cuál es la prevención y tratamiento de esta disbiosis, el consumo de frutas y verduras, que sea variada, comidas cereales integrales. Si existe un tratamiento medicamentoso, hay que ser controlado con el médico, ¿no? Hay muchas personas que se automedican, no. Eso va a contraer también que condiciona una disbiosis intestinal. Y el uso de probióticos y prebióticos sean adecuados para contribuya en un adecuado microbiota intestinal. Eso es todo lo que voy a compartir con ustedes. Muchísimas gracias por haber permitido estar con ustedes en esta asignatura. Les deseo lo mejor para ustedes. De nutrición es un campo muy abierto, ¿no? Puedo decirles también, ¿no? Los dietas que son precisamente para entidades clínicas que ven, por ejemplo, pacientes que son diabéticos y también que tienen problemas de insuficiencia renal. Hay entonces las dietas de las proteínas que están controladas, personas que se pueden dializar. Entonces, tenemos que mejorar los requerimientos de proteínas, de tal manera que no existe un catabolismo acelerado de las proteínas. Es clave, ¿no? Saber cuál es la fisiopatología de la enfermedad para poder entender cómo debe ser su alimentación y cómo vamos a mejorar la microbiota intestinal. Ok, ¿alguna pregunta? Ya esta diapositiva está en la plataforma Teams para que sea de utilidad. No se olvide de los énfasis que he tomado de tener en cuenta para sus apuntes finales, para su examen final. Si no hay ninguna pregunta, damos por concluido la clase, ¿no? Sé que tienen la clase más tarde con el doctor Viraira, y que pueden tener su break de tiempo que corresponda, me parece que es alrededor de media hora, para que puedan descansar y puedan recibir los conocimientos del doctor Viraira con respecto al tema que va a ser editado. ¿No hay ninguna pregunta? Sí. La delegada está un poquito delicada de salud, así que el subdelegado de la promoción o de la asignatura podría tomar la palabra y si alguna pregunta puede haber concluido la clase. Parece que no hay preguntas, doctor. No, Muy bien. nadie está Muy bien, activando su Yair. micrófono. Muy bien, Yair Carpe, muy bien, alumno. Les deseo todo lo mejor para ustedes, ¿ya? La carrera que han elegido es muy sacrificada, chicos, y han aumentado las escuelas de medicina, así que tienen que prepararse fuerte, chicos, ¿no? Y esta asignatura de nutrición médica, como que como que sí, que cuando existan cursos de especialidades con respecto al soporte nutricional, con respecto al tema de nutrición, es importante ustedes que lleven estas especialidades, este tipo de diplomados, dependiendo del área que ustedes van a escoger o elegir para una residencia o una especialidad, ¿no? Bien, chicos, les deseo lo mejor. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes, cuídense, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.